Historia. Para conocer los orígenes del pan debemos remontarnos a un pasado remoto en la antigüedad. Las civilizaciones se caracterizaban por asentarse a la orilla de los ríos. El descubrimiento fue por casualidad. Nos situamos en la época neolítica. Un antepasado del hombre conoce ya las semillas y cereales y sabe que una vez trituradas y mezcladas con agua dan lugar a una papilla. Este hombre olvida la papilla en una especie de olla. Al volver encuentra una torta granulada, seca y aplastada. El primer pan acaba de tomar forma. Desde ese momento, el pan ha estado hundido a la evolución de los hombres. Ha estado presente en conquistas, revoluciones, civilizaciones, descubrimientos, es decir, formando parte de la cultura universal del hombre. En Egipto, las excelentes condiciones que el río Nilo ofrecía para el cultivo de los cereales proporcionaban una gran cantidad de grano. Se sabe que en Egipto consolidaban las técnicas de panificación y creó los primeros hornos para cocer el pan. Los egipcios inventaron las costumbres gastronómicas de colocar un pequeño pan de trigo en lugar de cada comensal. La evolución de la panificación se produjo de forma importante durante esta civilización, ya que fueron los egipcios los que descubrieron la fermentación y con ella el verdadero pan, el pan fermentado. El pan sin fermentar, sin levadura, se denomina pan acimo. Una vez en Grecia, adopta el invento del pan a través de las relaciones comerciales con los egipcios. Lo perfeccionaron. Fueron los griegos en el siglo III a.C. los que hicieron un arte de la panadería. Crearon más de 70 panes diferentes. Los panaderos griegos inventaron formas variadas a los panes utilizados para fiestas religiosas. Probaban diferentes masas pasteleras: trigo, cebada, avena, salvado, centeno e incluso masa de arroz, añadiendo a estas especies, miel, aceites, frutos secos, y seguramente fueron los precursores de la pastelería. En la época romana, en un principio, se restringe la elaboración del pan. Preferían alimentarse de gachas y papilla. El pan se consideraba por el pueblo como algo ajeno, no alcanzable. Solo aparecía en las comidas de los señores pudientes. En el año 30 a.C., Roma cuenta con más de 300 panaderías dirigidas por profesionales cualificados griegos. En estas los procesos de elaboración y cocción eran realizados por diferentes profesionales. Los romanos mejoraron los molinos, las máquinas de amasar y los hornos de tal manera que hoy en día se denomina horno romano, al horno del calentamiento directo. El pan en Roma cobra gran importancia. Durante la Edad Media no solo se produjeron procesos notables en la panificación, además del cultivo de trigo y centeno, se continuaba con el de la cebada. En Europa el cultivo de cereales descendió y con ello vinieron los periodos de hambre, la escasez de alimento base, la escasez de pan. En las épocas de más hambre, el pan es el alimento más preciado. Las ciudades de la Edad Media empiezan a cobrar importancia, ya que en el siglo VII surgen los primeros gremios de artesanos de todo tipo de profesionales. Así, el gremio de panaderos se asocia y se constituye como profesionales del pan, al ser el pan alimento base de la población en esta época. Al igual que en Roma, la producción y distribución del pan está regulada por el gobierno. En la época moderna, a finales del siglo VIII, progresa la agricultura, las investigaciones sobre la harina y se constituye la mejora en la técnica de molino. Aumenta la producción de trigo y se consigue una harina mejor. El precio del pan baja al aumentar la oferta y el pan blanco llega a toda la población. En el siglo IX se inventa el molino de vapor. Así fueron evolucionando los sistemas de panificación y se añade una nueva fase a la elaboración del pan: la aireación de la masa. Aparece un nuevo tipo de levadura y surgen técnicas mecánicas para amasar el pan. Con estas mejoras, la industria del pan va creciendo de manera rápida. El cristianismo también ha utilizado el pan como símbolo. Dios se reencarnó en el pan de trigo para quedarse en el mundo. En muchos pasajes bíblicos se nombra el pan. El pan fue el alimento de la última cena y en torno a él se celebra el sacramento de la Eucaristía. Principios básicos de la panadería. Si se considera que casi todos los productos de panificación se preparan con unos cuantos ingredientes, tales como harina,
manteca, azúcar, huevos, agua, leche y levaduras, será fácil comprender la importancia de la exactitud de una panadería, pues los pequeños cambios en proporción o procedimiento pueden traducir en grandes diferencias en el producto final. Fórmulas y mediciones. Por lo general, los panaderos hablan de fórmulas y no de recetas. Esto se asocia con justa razón más que un laboratorio de química, que a un lugar donde se producen alimentos. Una panadería en realidad es muy parecida a un laboratorio de química. Por lo tanto, la precisión científica de los procedimientos, como las complejas reacciones químicas que ocurren durante el horneado y el amasado. Medición. En la panadería casi siempre se pesan los ingredientes en lugar de medirlos por volumen, ya que la medición por peso resulta más exacta. La precisión al medir, como ya se mencionó, es indispensable en la panificación. A diferencia de las recetas caseras, la formulación de un panadero profesional jamás pedirá, por ejemplo, 6 tazas de harina. Los siguientes ingredientes, y solo estos ingredientes, se miden ocasionalmente por volumen en la proporción de 1 litro por kilogramo o pinta por libra. El agua, la leche y los huevos. Una pinta es una unidad de volumen inglesa en el sistema imperial usada en los Estados Unidos. La inversión imperial usada en el Reino Unido es de 20 onzas líquidas y equivale a 568,26 mililitros, mientras que en Estados Unidos es de 16 onzas líquidas y equivale a 473,17,647 mililitros. Unidades de medida estadounidenses. El sistema de unidades de medida que se utiliza en Estados Unidos de Norteamérica es muy complicado, aunque se ha utilizado mucho tiempo, aunque hay problemas para recordar cosas como cuántas onzas líquidas forman un cuarto de galón o cuántos pies tiene una milla. Las siguientes tablas muestran las unidades que se utilizan en el sistema norteamericano en cuanto a peso, volumen y longitud. Una libra equivale a 16 onzas. Un galón es igual a 4 cuartos de galón. Un cuarto de galón son 2 pintas o 4 tazas o 32 onzas líquidas. Una pinta son 2 tazas o 16 onzas líquidas. Una taza son 8 onzas líquidas. Una onza líquida son 2 cucharadas. Una cucharada, 3 cucharaditas. Un pie son 12 pulgadas. La siguiente tabla nos muestra las abreviaturas del sistema norteamericano. Libra, LB. Onza, OZ. Galón, GAL. Cuarto de galón, QT. Pinta, PT. Onza líquida es OZ, LIQ o UOZ. Cucharada, CDA. Cucharadita, CDATA. Pulgada, PULG. El sistema métrico es una medida correcta de los ingredientes. Es esencial para garantizar excelentes resultados al elaborar panes. Aunque sabemos que hay preparaciones donde podemos conseguir buenos resultados añadiendo ingredientes al ojo. Es química. El sistema métrico en panadería se debe hacer con formulaciones exactas. Hay dos sistemas. La primera, el sistema americano, se utiliza para medir tazas, cucharas y cucharaditas. El sistema métrico se utiliza para gramos, kilos, litros y es la más utilizada en el resto del mundo. El sistema americano se usa el volumen y el métrico es el peso. Las tazas medidoras sirven para pesar ingredientes secos, sólidos y en polvo. Un ejemplo es una taza de harina. Las tazas o jarras de medida sirven para ingredientes líquidos, leche, jugo, aceite y huevos. Es la más utilizada en la cristal, ya que son más resistentes y no se borran los números de medida. Las unidades básicas. En el sistema métrico hay una unidad básica para cada tipo de medida. La primera es el gramo, es la unidad básica del peso.
El litro es la unidad básica del volumen. El metro es la unidad básica de longitud y el grado centígrado, que son los Celsius, es la temperatura básica. La segunda tabla son equivalencias de kilogramos, libras, gramos y onzas. Las tazas son una taza, en mililitro o gramos son 240, en cuchara serían 16 y en cucharaditas serían 48. En las dos últimas son el sistema americano. La siguiente tabla son conversiones al sistema métrico. La primera tabla nos muestra cómo convertir kilogramos a libras, también conocidas como pounds, que sería en el sistema americano. Lo importante es recordar que cada kilogramo equivale a 2.2 libras y cada libra equivale a 0,454 kilogramos. Esta tabla es la más utilizada cuando trabajan en panaderías pequeñas. Un ejemplo sería, para obtener las libras multiplicamos el número de kilos, que sería por 2.2. En la segunda tabla nos muestra cómo convertir gramos a onzas y viceversa. Un gramo equivale a 0,35 onzas. Para obtener gramos multiplicamos el número de onzas. Un ejemplo sería 0,35 y 150 gramos es igual a 150 por 0,035 igual a 5,25 onzas. En la tercera tabla nos muestra cómo convertir temperaturas de grados Celsius a grados Fahrenheit y viceversa. Un Celsius equivale a menos 32 por 0,556. Un ejemplo sería, para obtener centígrados o Celsius, primero restamos los 32 a los grados Fahrenheit y luego lo multiplicamos. Para tener primero grados Fahrenheit lo multiplicamos a los centígrados de Celsius. Ejemplo de Celsius sería 0 y a Fahrenheit serían 32. Un Celsius sería Fahrenheit 33.80. De Fahrenheit serían 75.0 a Celsius sería 23.9. Un ejemplo de grados a onza sería un grado y onza sería 0,04 y de onzas a gramos sería 0,10 onzas a gramos serían 2.84 y un ejemplo de kilogramos a libras sería un kilo a 2.2 y de libras a kilo sería 0.5 libras y 0.2 kilogramos. Un saludo para todos, compañeros. Bueno, compañeros, les voy a hablar sobre porcentajes de panadería. Los panaderos tienen un sistema sencillo pero versátil de porcentajes para expresar sus fórmulas. Los porcentajes de panadería indican las cantidades de cada ingrediente que se necesita en relación con la cantidad total de la harina formulada. Dicho de otra manera, el porcentaje de cada ingrediente es igual a su peso total dividido entre el peso de la harina multiplicado por 100. Un ejemplo, es el peso total del ingrediente sobre peso total de la harina por 100% igual al porcentaje del ingrediente. Repito, peso total del ingrediente sobre peso total de la harina por 100% es igual al porcentaje del ingrediente. La ventaja de utilizar los porcentajes de panadería es que la fórmula se adapta fácilmente a cualquier rendimiento y además se puede modificar cada ingrediente por separado o agregar en otros sin cambiar la fórmula. Procedimiento para calcular o convertir una fórmula a un nuevo rendimiento. Primero, cambie el porcentaje total a decimal corriendo el punto decimal 2 lugares hacia la izquierda. Segundo, divide el rendimiento deseado entre esta cantidad decimal para obtener el peso de la harina. Tercero, si es necesario, redondee esta cantidad al número entero inmediatamente superior.
Esto deja margen para las pérdidas al mezclar, al dar forma y vaciar en los moldes, y además facilita los cálculos. Cuarto, utiliza el peso de la harina y los porcentajes de los ingredientes restantes para calcular los pesos de los otros ingredientes. Es claro que un sistema de porcentajes basado en el peso de la harina solo se puede utilizar cuando esta es el ingrediente principal, como en panes, pasteles y galletas. Sin embargo, este principio también puede aplicarse en otras fórmulas cuando se selecciona un ingrediente principal y se establece como el 100%. Rendimiento de las fórmulas. Los rendimientos de las fórmulas que aparecen en el libro se indican de una o dos maneras. En la mayoría de los casos, los rendimientos que se expresan con la suma de las cantidades de los ingredientes. Otras fórmulas de este tipo en las que el rendimiento equivale al peso total de los ingredientes son las fórmulas de masas para pan, rellenos para pan, el café y pastas para galletas y pasteles. Selección de ingredientes. Además de la medición, existe otra regla básica para la precisión en la panadería, lo cual es utilizar exactamente los ingredientes especificados. No podemos cambiar ningún ingrediente, ya que esto alteraría nuestro producto. Las fórmulas de panadería equilibran para los ingredientes específicos. Por ejemplo, no sustituye harina de repostería por harina para pan, ni grasa emulsificada por manteca común, pues no funcionaría de la misma manera y en ocasiones sí podría sustituir la levadura comprimida por levadura activa o en polvo. Aunque esto requiere que se ajusten las cantidades y se equilibre de nuevo la fórmula. Mezclado y desarrollo del gluten. ¿Qué es el gluten? El gluten es una sustancia que se compone por las proteínas de la harina de trigo, la cual da firmeza y estructura al producto. Las proteínas deben absorber primero el agua para que el gluten crezca. Luego, al mezclar la masa con el gluten, estas se vuelven elásticas. Cuando la proteína se calienta, se pone firme o se solidifica al hornear la masa. Control del gluten. El panadero debe controlar el gluten. Por ejemplo, si desea que el pan francés sea firme y masticable, está bien una buena cantidad de gluten. Por otro lado, los pasteles deben ser suaves, lo que significa que se necesita un poco menos de gluten. Primero, selección de harinas. Las harinas de trigo se identifican como fuertes o débiles. Las fuertes se obtienen de los trigos duros y tienen un alto contenido de proteína. Las débiles se obtienen de los trigos blandos y con baja proteína. La fuerte se utiliza para panes y la débil para pasteles. La harina de trigo es la única que contiene suficiente gluten para formar un pan. Mantecas. Todas las grasas son suavizantes. Cuando una galleta se desborona es porque hay una gran cantidad de grasa y el gluten crece mucho. Líquido. Como las proteínas de gluten deben absorber agua antes, la cantidad de este líquido puede afectar la dureza o suavidad, o sea, la elaboración con poco líquido se conservan más suaves. Procedimiento de amasar. Entre más se mezcle una masa, más crecerá el gluten. Esta es la razón por qué las masas se deben amasar bastante, aunque el riesgo de que se mezclen demasiado tiene un límite de elasticidad. Procesos de horneado. Los cambios que se experimentan al hornearse son básicamente los mismos en todos los productos de panificación. Las etapas son: primero, expansión de gases. Los gases que se hacen aumentar el volumen de los productos son el dióxido de carbono que se libera por la levadura y el polvo de hornear. 2. Captura de los gases. Cuando los gases se forman y expanden, quedan atrapados en una red elástica, formada por las proteínas de la masa. El pan que no tiene suficiente gluten es un pan pesado. Tercero, gelatinización de los almidones. Los almidones absorben humedad, se vuelven más firmes. La gelatinización de los almidones se inicia a una temperatura aproximada de 65 grados 150 Fahrenheit. Cuarto, coagulación de las proteínas.
Este proceso es el que proporciona mayor parte de la estructura. Esta coagulación se inicia con la temperatura al 74. Evaporación de parte del agua. Esto ocurre durante todo el proceso de horneado. 6. Fusión de las grasas. Las grasas se derriten y se liberan los gases para alcanzar diferentes temperaturas, o sea que se debe utilizar la grasa adecuada. Formación y dorado de la corteza. La corteza se forma cuando el agua se evapora de la superficie y el dorado se hace cuando los azúcares se caramelizan. Envejecimiento. Es el cambio de la textura, aroma de los productos, causados por la pérdida de humedad y hacen que se desboronen más que las frescas. Un segundo factor se llama retrogradación. Esto significa que tarde o temprano el pan se envejecerá. Existen 3 técnicas principales para retardar el envejecimiento. Primero, proteger el producto del aire. Se envuelve en plástico con un betún especial que sea áspero y no tan grasoso. Los panes con corteza dura se tienen que servir siempre frescos, ya que envejecen muy rápido. 2. Agentes conservadores de la humedad. El azúcar y la grasa conservan bien. Para conservarlo más tiempo, agregan a la fórmula poquitas cantidades de grasa y azúcar. Congelación. Se congelan antes de que envejezcan y conservan su calidad, pero cuando se descongelen hay que servir al instante.